Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Hechos, capítulo 4, versículo 1. Leemos en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes, y poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Oremos al Señor. Padre Dios, gracias porque nos permite una vez más poder estar en la casa y escuchar tu palabra. Rogamos a ti, Espíritu Santo, para que tú seas quien tome el control de cada mente y cada corazón y podamos entender estas tus palabras. Así que encomendamos a ti todo lo que hemos de hacer para que tú traigas vida a nuestros interiores. Podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Dígale al que le queda como más cerquita: ¿resentido o comprometido? Una vez más: ¿resentido o comprometido? Dígale una vez más: yo creo que es resentido. La palabra de Dios desde la antigüedad hace mucho contraste. Y los contrastes que hace la Biblia están entre lo que comen y lo que no comen, lo que beben y lo que no beben, lo que son ricos y lo que son pobres, lo que se circuncidan y lo que no se circuncidan, lo que se preservan para el Señor y lo que no se preservan. Entonces, hay mucho contraste en toda la Biblia, y uno de estos contrastes es que hay muchos de ellos, o muchos hombres, que en la Biblia estaban resentidos y otros se sentían comprometidos. Y muchas veces entre el resentido y el comprometido había como una mezcla, porque hacían entender que tenían un compromiso con algo y por ese compromiso eran defensores de aquello. Pero cuando tú buscabas en el trasfondo, te dabas cuenta que en realidad no había un compromiso de defender algo, sino sus propios intereses. Por ello, cuando ya entra en conflicto el interés de tu propio bienestar o tus propios derechos o lo que tú entiendes que es tuyo, entonces cambia de ser un compromiso a ser un dolor. ¿Qué te duele? ¿Qué me duele? Y por lo que me duele, entonces yo salgo a defender lo que me duele. Ahora, cuando es un compromiso un poquito diferente, entonces la palabra comienza a hablar el libro de los Hechos. Y cuando tú te remontas a la historia del libro de los Hechos, tú te das cuenta de que el libro de los Hechos
cuando le escribe el doctor Lucas, tenía un propósito específico. Él le dice a Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Ahora te voy a hablar todos de los detalles de cómo se dio toda la historia. Y comienza a hablar. El doctor Lucas entiende que este hombre fue un doctor que anduvo con Pablo en toda su trayectoria y que fue un grande investigador y escritor. Y cuando usted comienza a ver estos detalles de hombres que fueron grandes y valerosos en la historia, tiene que remontarse un poquito más para atrás para entender de dónde viene todo esto, porque no estamos hablando de la zona, de la parte oriental del mundo o occidental del mundo. O sea, estamos situando la historia en un lugar específico donde hay hombres y hay mujeres que se destacaron por un compromiso que tenían. Para los años aproximadamente 63 antes de Cristo, se da un problema en la historia. Y este problema en la historia se sitúa en que el gobierno medo-persa pasa a ser conquistado por los romanos. Lo sitúan entre el 71 y el 63 antes de Cristo. Y hablan de un grande emperador o de un gran hombre en aquel tiempo que pelea y conquista este pueblo. Ahora, una de las características que tenían los pueblos anteriores para poder dominar era que se apropiaban de los pueblos, pero le permitían parte de su cultura, sus escrituras y a veces hasta su idioma. Y eso ayudaba a que los pueblos estuvieran más presos porque se sentían como en casa. Tú hablas tu idioma, tú practicas tu religión, tú no estás preso aquí, tú eres parte de esta familia. Entonces, los medos persas no solamente le dieron muchas oportunidades al pueblo, sino que también tenían hombres como Nehemías, que llegó a ser un copero de un rey, llegó a ser alguien importante dentro del gobierno. Tenían a un hombre como Esdras, que fue un grande escritor, una persona que ejercía un cargo siendo cristiano, un cargo dentro del gobierno. Ya cuando este imperio cae en manos de los romanos, que tenía uno de los ejércitos más organizados de aquel entonces, llegan los romanos y toman a los judíos presos. Y le dicen a los judíos: ok, ustedes van a estar aquí, ustedes son parte de esto, sigan con su costumbre, sigan con su forma de vida, pero ojo con las revueltas. Ojo con las rebeliones. Ojo con ustedes entender que ustedes son fuertes. Porque para eso tenemos un gran ejército ahí, que el día que uno de ustedes se le ocurra levantarse en contra del imperio romano, este ejército va detrás de ustedes. Y muchos se levantaron, entre ellos la rebelión de los macabeos, y otros se levantaron a la guerra, pero obviamente fueron vencidos. Pero este pueblo judío se organizó, y al organizarse logró que dentro del pueblo judío tuviera líderes que pudieran regir la parte religiosa. Entre ellos tenían una organización llamada el Sanedrín. El Sanedrín, había varios Sanedrines, y entre ellos uno compuesto que era el general por aproximadamente 71 miembros, y otros pequeños Sanedrín que tenían unos 23 miembros, pero siempre estaban conformados por sumos sacerdotes, fariseos, saduceos y escribas y ancianos. Y ellos regían todo lo que era la parte religiosa del pueblo. Por lo cual, cuando había un caso, había un problema, entonces, reunión.
hay que llevar un caso a la corte, hay que juzgar a alguien del grupo que se ha pasado de su raya. Y se convirtieron en los defensores de la ley, en los defensores del pueblo, en los defensores de la cultura, en los defensores de las tradiciones, en guardar la luna nueva, en que hay que lavar los vasos antes de beber, en que nadie puede hacer esto o aquello en el día de reposo. Y todas esas tradiciones, ellos se encargaron de ser ellos los que guardaban y eran los policías de la religión existente. Cuando alguien cometía una falta, usted va para el Sanedrín, hermano. Usted va a ser juzgado por la causa. Este pueblo romano pues le permitía eso, porque el pueblo romano, a pesar de que tenía un César, tenía gobernadores en diferentes provincias. A la muerte de un señor llamado Herodes el Grande, que reinó aproximadamente entre el 47 y el año 4 antes de Cristo. Este Herodes el Grande, que fue un hombre vigoroso, fuerte, grande en batalla, y se entiende que tenía una conexión judío-romana. Se queda al frente, muere, y al morir entonces se divide las provincias y ponen gobernadores como. Entre ellos estaba un señor llamado Arquelao, otro Herodes Antipas y otro Felipe. Y ellos, Arquelao tenía bajo su dominio a un pueblito que le llamaban Judea. Y Judea, ¿quién ustedes creen que son los habitantes de Judea? Los judíos. Entonces, todos eran judíos en este instante y hebreos que estaban en esa tierra. Esa misma tierra pasó a ser una tierra luego conocida como Palestina. O sea, lo que fue anteriormente Judea, luego llegó a ser una tierra llamada Palestina. Una tierra por la que han peleado muchísimo Israel y otros pueblos. Entonces, este pueblo que está dentro, inmerso entre la cultura romana, llega un momento en que pasa un suceso muy trágico. Y es que, estando en un lugar llamado el Templo de la Hermosa, llega Pedro y llega Juan a ese lugar, y cuando ven en la puerta un señor cojo que tenía más de 38 años siendo cojo, le dicen: no tengo plata ni oro, pero de lo que yo porto. Diga: de lo que yo porto. ¿Qué tú portas? De lo que yo porto te doy. Y como lo que yo porto no es dinero, de eso que yo porto, yo te voy a dar. Dígale al que te quedas más cerca: ¿qué tú portas? Hay gente que iban al templo sin ni uno. Iban al templo sin portar nada, y por lo cual no tenían nada que darle a este hombre que estaba en la puerta. O sí portaban algo, pero no se sentían que portaban nada. Al no sentir que portaban nada, veían a este hombre pidiendo. Ah, no, es el mismo hombre que yo le di la semana pasada. Pasa de largo. Pero estos jóvenes quizá habían entrado cantidad de veces a este templo, pero ese día sentían que portaba algo. Y si usted lee su historia anterior, se va a dar cuenta que esa gente venían prendidos de un aposento alto. Venían de un aposento alto donde Dios había hecho grandeza y cosas, y se prendieron en Dios. Ahora, cuando una persona siente que está prendido en Dios, se siente invencible.
se siente que de la mano brota fuego. ¡Wow! Dios mío. Como dicen los amigos de nosotros, venían en una sola llama. Prendidos en Dios, venían para el templo. Había costumbre y hábitos de ir al templo, y una de las horas de ir al templo era a las 3 de la tarde. Iban para el templo a las 3 de la tarde, la hora novena. Ellos contaban desde las 6 de la mañana, hora 1, hora 2, y la hora novena caía a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, cuando llegan al templo, imagínense, 2 hombres que vienen prendidos, en llamado, que están locos por fuego. ¡Wow! Dios mío. Ven este hombre a la puerta del templo pidiendo, dame algo. Yo no sé si ese hombre lo ponían todos los días ahí para que pida o si él llegaba. Pero de seguro que uno de los primeros que llegaba era él. ¿Por qué usted cree que llegaba el primero? Si él llega de último, ¿quién le va a dar? Entonces, él tenía el culto a las 3. Muchachos, cárguenme, vamos para allá a las 2:30. O si podía caminar, a las 2:30 el hombre estaba ahí. Para cuando entrara el primero, él tenía su mano extendida. Entonces, ellos ven a este hombre y dicen, mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús. Lo agarraron y lo pararon. Recibe la sanidad. Y el hombre es sano. Cuando el hombre se ve sano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido alguna enfermedad y Dios le ha sanado. Porque una cosa es usted beberse una pastilla o que vaya al médico, se mejore, a que usted sepa que tenga una situación muy difícil y que usted reciba de Dios una sanidad. Cuando usted recibe una sanidad de Dios, eso que le produce como una alegría interior. Dios mío, wow. Este hombre, cuando fue sanado, imagínese a alguien que no tiene pie y de momento a otro le dan los 2 pies. ¿Qué usted cree que va a hacer? Ese hombre hubo que agarrarlo allá en el altar. Ese hombre me imagino que tiró un salto volado. Si ese hombre nunca había trotado, le pusieron una turbina, 2 pesas en los pies le pusieron ese día para que corriera. Porque inmediatamente recibió la sanidad, entró saltando. Comenzó a alabar y a glorificar el nombre de Dios y a probar a ver si los pies estaban buenos. Una vez fue sano, estos hombres de Dios, me imagino, no hay una cosa que haga que un hombre, una mujer de Dios se sienta más orgulloso que cuando siente que Dios lo usó. ¡Wow! Dios mío, Dios está haciendo cosas aquí en este tiempo. Dios está haciendo cosas poderosas. Tú viste, Juan, como Dios lo sanó. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea, eso alimenta el ego. Fíjense que si un hombre de Dios, un profeta, Dios lo llama y da una profecía, el profeta está loco porque se cumpla. Señor, tú dijiste que lo iba a matar, mátalo. Tú dijiste que en 40 días tú ibas a destruir a Nínive. Yo te conozco a ti, que fácilmente ahorita te arrepientes y no lo matas y quedo yo como hablador. Mátalo. Es decir, no, la palabra del profeta está por el suelo. Y yo soy un profeta de Dios. Entonces, produce en el ser humano ese orgullo de poder decir, wow, Dios me está usando, estoy en la línea. Entonces, estos jóvenes, cuando entran al templo y ven esta grandeza y todo lo que está pasando, entonces la gente se asombra. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto en muchas situaciones donde
cuando el nombre de Dios es proclamado en un templo y la gloria de Dios desciende y la gente comienza a danzar y comienza a brincar y comienza a hablar en lengua y comienza a suceder cosas, que la gente que no son creyentes a veces se asoman a la puerta, se asoman a las ventanas, se asoman a ver, oye, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo raro está pasando ahí adentro, hay una bulla, hay un grito. Toda esa gente se golpeó. Y no hay una cosa que cause más curiosidad que Dios haga un milagro en una iglesia. ¿Quién usted cree que es el primero que va a ver si es verdad que se sanó el hombre? Si es verdad que el pie... Me imagino que todo el que entró a ese lugar no solamente fue a escuchar la palabra ese día. Ese día cuando se habló... ¿Y quién es ese hombre? No, el cojo que estaba en la puerta. ¿Y qué fue? No, un juidero. El hombre tiene el pie bueno. Me imagino que todo el mundo se fue para allá a verificar si es verdad. Mueve el pie a ver. Da un saltico a ver si... Okay. Ah, sí, no, es el hombre. Entonces la gente comenzó a maravillarse a ver la situación. Y al maravillarse con esa situación, eso produjo un recelo. Eso produjo un problema, un resentimiento. ¿Por qué? Tú el que viene a este templo, ¿por qué viene? Porque nosotros, los distinguidos sacerdotes, los distinguidos saduceos, los distinguidos fariseos, somos los encargados de la enseñanza en el pueblo. Si nosotros somos los que enseñan aquí y todos nos siguen a nosotros por nuestro pecurio, por lo que nosotros hemos encontrado, por nuestro título, ¿cómo es que estos llegan ahora y todo el mundo lo va a seguir a ellos? Creó un resentimiento y al ver que la gente se golpeó a ver el milagro, dijo, no, aquí hay un lío. Se nos está yendo la gente. ¿Cómo es que él canta mi canción, si esa canción con esa que yo me prendo? Así no. Eso creó un recelo. Pero ese mensaje lo tenía yo preparado, varón. Ese mensajazo lo tenía en la casa y mire cómo usted lo predica. Eso crea un recelo. Fulanito tiene 3 días en la iglesia y ya mira, lo pusieron como líder. Y yo tenga 30 años y no me da una oportunidad. Eso crea un recelo. Eso crea un resentimiento. Estos líderes que ven que el que no tiene nada, el que... Y este pata por el suelo que viene aquí, y ahora, eso crea un recelo. Tú estás trabajando y de momento uno que tiene 3 meses ahora gana más que tú y fuiste tú que lo entrenaste. Eso crea un recelo. Él llega nuevo y hasta incentivo le pagan. Y yo, que cuando me llaman para la hora extra, nunca digo que no, y a él le pagan también incentivo y le dan de todo. Mira cómo ya le asignaron una camioneta, a mí no me han dado nada. Eso crea recelo, hermano. Eso crea un problema. Entre la familia crea un problema. Mira, a él le están guardando el arroz y la habichuela aparte, a mí me lo ligan. Eso crea un recelo. Eso crea un recelo, hermano. A mí me lo están guardando ligado. Eso crea un recelo, porque crea un problema. Entonces, ese recelo creado hizo que se pusieran alerta los sacerdotes, se pusieran alerta los saduceos. Ustedes saben que esta clase de líderes religiosos tenían su escalafón. Por ejemplo, el escriba era un maestro, era una clase distinguida y se encargaba de escribir todo lo correspondiente a la ley, a mantener todo eso al día. O sea, era un tipo. El saduceo era alguien que también se dedicaba a enseñar, era un distinguido, pero tenía un problema de que él entendía que la resurrección no existía, sino la reencarnación, que la gente cuando moría entonces reencarnaba. Mientras tanto, que los fariseos
entendían que no, hay resurrección de los muertos. O sea, los muertos cuando mueren van a resucitar. Yo creo en la resurrección. Y todos ellos pertenecían al mismo equipo. El que creía en la resurrección pertenecía al mismo equipo que el que no creía en la resurrección. Todo el mundo tenía sus intereses y estaban ahí. O todo el que está aquí no tiene tu interés. Todos tienen su interés y todos pelean y defienden sus intereses. Ellos también eran parte del Sanedrín y peleaban sus intereses. Cuando estos jóvenes salen de ahí, entonces van al atrio del lugar donde estaban, que estaban en el templo La Hermosa. Entonces deciden ir al atrio, a la parte de afuera, al patio. Y allá en el patio habían varias columnas, como un pasillo donde había varias columnas, y a eso le llamaban el pórtico de Salomón. O sea, ese pasillo con muchas columnas, ahí se juntaba la gente y eso se llamaba el pórtico. Deciden ir para allá, para el pórtico de Salomón. ¿Cuál es la sensación del bloque en ese instante? El cojo, el más famoso. Está todo el mundo ahí y el cojo en medio. Ahí está Pedro y está Juan, pero el cojo también. Y estando ahí, Pedro aprovechó para predicarle. Y predicándole y hablándole a ellos, entonces en ese instante llegar la gente, los resentidos. Llegaron los resentidos. ¿Con quién vinieron? El jefe de la guardia del templo, de nacionalidad romana. Llegaron los sacerdotes. Aquí estamos nosotros los jefes. Y llegaron los saduceos. ¿Por qué usted cree que llegan los sacerdotes? No, porque que esta gente están enseñando algo raro. Se nos están yendo la gente del culto. Están poniendo una iglesia ahí vecina. Hay que tumbar a esa gente. Llegan los saduceos. Aquí hay un problema, vamos para allá también. Hay un problema. ¿Qué es lo que está pasando? No, que esta gente están enseñando, están hablando de la resurrección y nosotros no creemos en eso. Están hablando de que hay hablando de una resurrección y asuntos raros. Esta gente hay que pararlo, aquí hay un lío feo. Llegan los dos resentidos y en el medio el que no sabe de nada, pero el policía. ¿Y por qué yo estoy aquí? Tú te lo vayas a preso. ¿Y qué hizo? No importa qué hizo. Tu trabajo es meterlo preso. Tú eres el guardia del templo. Y esta gente tiene un desorden. Agarran a Pedro y a Juan y al cojo. Están todos presos. Está preso el cojo. Denle un aplauso a Cristo. Me imagino yo al cojo. Difícil, hermano. Usted se imagina el cojo preso. El pobre cojo preso, hermano. ¿Y qué fue? ¿Usted está preso? Difícil el momento, hermano. No, ¿y qué fue que yo hice? No, usted está preso. Súbase.
Y ustedes no, ustedes están predicando el nombre ustedes están predicando en un nombre raro y están hablando acerca de una región, súbase. Y ustedes presos también. Ahí van presos los 3 amarrados. Ahí está el cojo, está Pedro y está Juan. Van presos, vamos los 3 para la cárcel. Los llevan y se dan cuenta de que ya es muy tarde, hay que dejarlo para mañana. Esta gente tiene que quedarse preso hoy. Siempre hay un malo corita, hermanos. Cuando tú llegas, no, vamos a soltarlo, vamos a dar un chance. No. Esta gente van preso. Pero vamos a mandarlo para su casa a dormir. No, ellos van a amanecer aquí. Es que ya es muy tarde, que no se... Preso todo. Amanecer preso, hermano. Amanecen presos los 3. Y convocan al Sanedrín para el día siguiente. El día siguiente hay que llamar al sumo sacerdote Caifás, llamar Caifás a Anás, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo, suegro de Caifás, toda la familia de lo que eran los sacerdotes, llamar a los saduceos, a los escribas, a todo el mundo, a los ancianos, y convocarlo para el gran Sanedrín junto a los gobernantes. Como que son unos atracadores los tipos. Junto al gobernador, llevarlo a juicio. Cuando están en el juicio, que están allá, aparecen las verdaderas razones por las cuales nos llevan para allá. Vamos a leer. Vamos para el versículo 5. Abran su Biblia. Capítulo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. ¿Dónde se reunieron? ¿Dónde estaban? En Jerusalén. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndose en medio, ¿qué le preguntaron a los muchachos? ¿Quiénes estaban en medio? Pedro, Juan, y ahí estaba el cojo. Ahí estaban los 3 en el medio. Y le preguntaron, ¿con qué poder o potestad o en qué nombre ustedes han hecho esto? O sea, la causa aquí por la que estamos presos fue por este hombre, por el cojo. La pregunta es, ¿en qué nombre o con qué poder ustedes han hecho esto? Al final, ¿quién es el culpable? El pobre cojo que entró al grupo y no sabe ni por qué está ahí. El pobre cojo ahora es el culpable. ¿Por qué entraron? ¿Por qué ustedes hicieron eso? Entonces Pedro, que está prendido, dice Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, dice el escritor, le dijo, oigan bien mi gente, oigan lo que hay. Gobernante del pueblo y anciano de Israel. Primero, cuando tú vas a dar un discurso, primero menciona las personalidades, al síndico, al presidente, a todo el que está ahí, a los jefes, y después entonces tú comienzas tu discurso. Oigan, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este hombre haya sido sano? Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre ustedes sano. Este Jesús, que es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo ello, la elocuencia de este hombre, no, este hombre es un verdugo. Viendo ello, la elocuencia de cómo habla Pedro
Entonces comienzan a cuestionarse. Pero ven acá, él está hablando como muy bien, pero este hombre no es un hombre sin letra y del vulgo, un hombre del barrio, un hombre que ni sabe leer ni escribir ni nada. ¿De dónde saca todo esto? Ah, es que estaba con el maestro. Dígale que está al lado suyo. Tú andabas con el maestro. O sea que Jesús era un tipo letrado, un tipo... A Pedro lo reconocen y le dicen que tú estás muy bien formado. Valió la pena ver al Pedro de ahora comparado al Pedro de antes. Dígale al que está al lado suyo, valió la pena quien me está viendo ahora. Ver a ese Pedro que ya no parece del vulgo, sino que parece una persona letrada, trae algo a la conciencia. Y es que cuando alguien se acerca a Jesús y se compromete con Jesús, algo debe pasar en su vida. Y ese algo provoca que usted porte a ese Jesús y en un momento determinado usted pueda hablar con esa elocuencia. Decía Jesús: no se preocupen por lo que ustedes van a hablar cuando lo tomen preso, porque el Espíritu Santo pondrá en sus labios lo que ustedes han de decir en ese instante. Por lo cual estas personas eran personas comprometidas. Dígale al que le queda al lado: comprometido o resentido. Esto comprometido, que ya llega el momento donde está siendo juzgado y ahora lo veneran, obviamente hay un problema. ¿Cuál es el problema? Esta gente hay que callarla. Esta gente están hablando, no están haciendo un lío, se nos van a llevar al grupo de gente, se va a vaciar la iglesia aquí. Entonces lo sacan del lugar y comienzan a consensuar. Vamos a hacer una reunión aquí. Esta gente están hablando en nombre de Jesús y van a provocar un problema en el pueblo y se nos va a ir la gente. Va a dejar de seguirnos, va a dejar de seguir nuestros hábitos, nuestras costumbres. Vamos a amenazarle para que no hablen jamás en ese nombre y que la fiesta quede en paz. Vamos a soltarlo porque hay un lío. Está sano el hombre. El cojo está sano de verdad. Y la gente anda glorificando a Dios allá afuera diciendo que hubo un milagro. Y de verdad hubo un milagro. El cojo no está cojo. El cojo está caminando bien aquí adentro. Entonces deciden amenazarlo. Éntrenme a la gente de nuevo. Lo llaman para que entren. Y ya en el versículo 15 dice de la siguiente manera: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de verdad hay una señal manifiesta y ha sido hecha por ellos. Nosotros todos los que moramos en Jerusalén no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarle para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándole, le dijeron todo lo que le dijeron. Mas Pedro, Juan, estando en el medio, antes de que me suelten, déjenme decir una cosita, Señor, antes de que me suelten. Y le dicen: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído acerca del Señor. Esta gente deciden soltarlo. No podían ya con ellos, soltarlo, y ellos llegan contentos a donde estaban y hacen una oración con la gente del pueblo creyente, y Dios se manifiesta en su vida. Pero aquí en todo este panorama, lo que yo quiero que usted entienda, que cuando hay un dolor en la vida de una persona porque quiere defender algo que siente, actúa en represalia contra los demás. Y a ese sentimiento le llamamos ¿cómo? Resentimiento. Y cuando tú te comprometes a hablar de la palabra a alguien o decidir hacer algo bien para el Señor, ¿qué es eso? Comprometido. Entonces yo le pregunto a todo el que está aquí: ¿usted es resentido o usted es
Dios les bendiga mucho, hermano. La persona que continúa con nosotros. Pero denle un aplauso a Cristo para yo beberme esto.